Nuevamente con nosotros esta madrugada el sociólogo, el investigador Rodrigo Fuenzalida. Junto a Juan Roquer estaremos desarrollando este tema que tiene tanto seguidor. ¿Qué pasa con los ovnis, Rodrigo? Buenas noches, gusto de saludar. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Nuevamente en esta jornada de comentarios ufológicos. Y que se nos viene el fin de año. Sí, se nos viene rapidísima. Rapidísima se va este año, por lo tanto estos últimos programas yo creo que estaríamos dedicándolos a hacer un poco un recuento. Yo creo que hay un recuento importante que realizar con relación a nuestro país. En Chile, por lo menos este año, hemos tenido algunas actividades importantes, como lo fue efectivamente el cónclave de FIDA 2000, donde la Fuerza Aérea organizó efectivamente por medio de la gente del equipo FIDAE un cónclave que a mi entender fue histórico, en función de que por primera vez arriban a Chile personalidades como Jacques Velasco, el doctor Richard Haynes, a nuestro amigo Antonio Neus, con el cual estuve conversando hace algunas horas atrás, y JJ Benítez, esto en el marco de poder debatir en conjunto con investigadores chilenos en un workshop las repercusiones del tema de los ovnis. Digo que fue bastante importante por el hecho de que parte de estas conclusiones llaman a una colaboración internacional sobre el tema, se reconoce la existencia y la necesidad de investigar los fenómenos aéreos anómalos, y dentro de estos fenómenos el fenómeno ovni. Eso es categórico. Categórico. Ya no es tema del pasado cuestionar la existencia de los ovnis. ¿Qué mitos cayeron en esa conversación? Varios, yo diría varios. Parte de los mitos son los ovnis videograbados en oleadas como la oleada de México, por ejemplo. Analizamos eso y comentamos esto con Haynes, como con Velasco, que muchas imágenes en video, sobre todo la famosa oleada mexicana, respondían más bien a globos, globos desenfocados, globos publicitarios, globos de fiesta, y en otros casos cepelines también. Ahora hay cepelines que andan circulando con formas de ovnis. Yo he visto videos de estos cepelines que los intentan pasar por ovnis en Brasil, Canadá, México, y en Inglaterra y en Düsseldorf, Alemania, también hay un video famosísimo de este tipo de manifestaciones. Rodrigo, y han abierto también a la posibilidad de que pueda existir, o sea, que la mayoría o algunos de estos ovnis puedan ser aparatos terrestres creados por el hombre. Sí, también se discutió eso, porque pensamos que existe una tecnología a veces de origen desconocido para el vulgo en general, pero generalmente estas maniobras se dan en recintos o reductos militares, y se dan sobre todo, por ejemplo, tenemos casos donde hay una recurrencia de observaciones cuando se habla en el sector de Nevada, Nellis Regis, el Área 51, etcétera. Es obvio, a mi entender, que lo que se ve por esos lares responde más bien a prototipos militares que a los presuntos ovnis, no descartando también el hecho de que hay en lugares militares hay también observaciones de ovnis, como que estuvieran realizando algún tipo de observación. Estamos de la noche a la mañana en Cooperativa, nos acompaña el sociólogo, el investigador Rodrigo Fuenzalida. Entre los mitos que se mantienen o que caen, la figura de los tripulantes de estas naves voladoras, esta figura de los alienígenas, ¿se mantiene, se derrumba? Bueno, nosotros estuvimos comentando bastante sobre más bien el fenómeno físico, más que los llamados encuentros cercanos, ya que lamentablemente el fenómeno de los encuentros cercanos se reduce más bien a lo anecdótico, al igual que las abducciones, pero creo que el fenómeno de los encuentros cercanos del tercer tipo, los llamados encuentros con humanoides, en algunos casos han dado algún grado de evidencia circunstancial, huellas de los presuntos tripulantes, huellas de los ovnis en los lugares donde se reportó el descenso, con índices de radiación, etcétera. Es decir, algo dice, ¿no?, que se posó en el área, pero eso no es concluyente, a excepción de algunos encuentros cercanos que son bastante más complejos, como el incidente Voronezh del año 89. Pero yo iba un poco, Rodrigo, a la descripción física que se ha hecho por muchos años de los tripulantes de estas naves, que hay unas figuras características. Quiero advertir al respecto que la máxima información que circula en Chile y en el mundo en general sobre la figura de los tripulantes más bien parece una extrapolación de la idea que el hombre cree que cómo son los tripulantes, que la realidad misma del fenómeno. Ya es un prototipo que está internalizado en la cultura, es un paradigma
los famosos grises, estos pequeñitos, macrocéfalos con tremendos ojos. El estilo ET. Exactamente, que están circulando en poleras, camisetas, logotipos. Eso cae. Eso yo creo toma que en cuenta. no, es decir, hay encuentros donde se reportan este tipo de criaturas, pero es muy dudoso hoy día que en todo el mundo estén viéndose exactamente los mismos grises cuando comienzan una serie de informaciones provenientes de Estados Unidos, películas a tratar sobre el tema, la película Intruders, por ejemplo, el mismo X-Files, donde aparecen estas criaturas, ya colocan un bicho como paradigmático que a nosotros nos preocupa bastante cuando empezamos a escuchar relatos, ya sea de abducciones o de encuentros cercanos que han descendido bastante, o visitas de dormitorio donde aparecen estos pequeños. Lo primero que uno hace es dudar de la veracidad del relato, ya que, insisto, es un paradigma, es un modelo que está internalizado en el inconsciente y que la persona lo puede extrapolar perfectamente. Estamos de la noche a la mañana en Cooperativa junto a Rodrigo Fuenzalida. Rodrigo, y en base a esto de la caída de los mitos, ¿las hipnosis entran dentro de dentro de este cuadro? Yo creo que sí, yo creo que no se puede ser taxativo en función de decir que todas las hipnosis son mal hechas o son malas, pero por lo menos nos quedó claro, conversando también entre pasillo un poco de esto, porque habían algunas distancias enormes. Por ejemplo, los franceses, la posición del Cepra y la posición de Velasco es que no existen abducciones en Francia, no existen, y que para los franceses las abducciones son una invención norteamericana, son una invención de la cultura, de la ciencia ficción y de la cultura espacial, y Velasco se enojaba bastante cuando Richard Haynes, de su investigación en abducciones. Velasco miraba hacia el suelo, movía la cabeza, se sentía como muy molesto. No estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, sí, pero ¿cómo en Francia no hay abducciones? Ellos se dedican más al fenómeno físico, al fenómeno en concreto. Entonces, más científico, más ¿no? científico. Yo creo que los franceses, nosotros nos parecemos en ese sentido bastante, por lo menos los grupos ufológicos serios, están más cargados a la corriente europea que norteamericana, porque creemos que los europeos han ayudado bastante en una reflexión muy profunda. A ver, entonces la hipnosis no sería un buen elemento de investigación. Lo que yo voy a tomar un poco lo que señala Jacques Vallée. Yo estoy de acuerdo con Jacques Vallée que la hipnosis es válida cuando no es el ufólogo el que la realiza, y cuando es una persona que no está contaminada con el tema, para no inducir falsos recuerdos. Tampoco se puede descartar a priori la regresión hipnótica, porque hay casos, a mí me ha tocado conversar con algunos especialistas que señalan que efectivamente han podido recabar recuerdos en otros aspectos, diría yo, personas que tienen objetos extraviados, etcétera, que a veces son sometidas a hipnosis, o en el caso de guerra también. En el caso, yo conversé con algunos analistas en inteligencia que plantean el hecho de que en algunos casos, en situaciones de guerra, en prisioneros de guerra se aplica la llamada narcohipnosis, por ejemplo, dando algún tipo de resultados. Pero ya que estamos haciendo un resumen para ambos, yo les quiero recordar que este año tuvimos acá en el estudio a Claudio Pastén, que fue sometido a hipnosis. Y si bien es cierto, tú no participaste, no participaste directamente, no te involucraste en la hipnosis, lo hizo un profesional que, por lo que yo he escuchado, por lo que yo he leído, es un poco cercano al tema también. Entonces, ¿qué objetividad tiene una hipnosis cuando la realiza un profesional? No era cercano al tema en función de los ovnis. Lo que él realiza regresiones a vidas pasadas. Ya. Ahora eso es casi lo mismo. Es decir, yo digo que alguien que es capaz de realizar regresiones a vidas pasadas, de ahí un tema de este tipo. Todo entra dentro de la ciencia ficción. Claro. ¿Qué sensación te quedó a ti? Mira, me quedó... Cuando estamos haciendo el resumen. Mira, me quedó que se le escapó de las manos el asunto de Claudio. Es decir, se le escapó directamente de las manos, siendo que personalmente creo que la técnica Cristóbal Chile la maneja bastante bien. Ah, pero ¿por qué se le escapa de las manos? Se le escapa de la mano porque se involucra con el relato, se hace parte del relato. Entonces, al hacerte partícipe del relato, y lo entiendo, él estaba en presencia de algo que no podía comprender, que algo que de inmediato incorporó su sistema también religioso, y su búsqueda espiritual dentro de lo que contemplaba a partir del propio Claudio en función de su religión. Ahí el fenómeno religioso fue bastante determinante. Rodrigo, ¿tú Yo con Claudio creo que hay mucho que hacer. Yo no te puedo decir ni sí ni no, como Claudio decía, 50 y 50. Creo que hay mucho por hacer. Sí, perdón, Rodrigo, pero
Te explico cuál no, es mi posición. Un segundo, sí. ¿No encontraste todo el día que estuvo Claudio acá un poco concordantes o Parte del relato. de repente, claro, bastante Sí, es decir, yo diría contrapuestos a algunos que... relatos que hizo fuera de micrófono a los que hizo cuando estaba en el micrófono? Claro, es decir, hay un poco, y esto yo denomino el síndrome del contactista, que yo me he topado en otros casos, porque Claudio, yo lo he entrevistado en otras oportunidades, mantiene la generalidad del relato, pero el síndrome del contactista es la persona que se ve tan expuesta a tanto nivel de presión que a veces alteran parte de la historia o exageran minutos más, minutos menos, pero el contexto, el caso de nuestro amigo que también hasta hoy día, Claro, caso sí, de Javier Aguad, no sabía cómo accionar ante el micrófono, pero sin embargo me encuentro con una serie de emails de personas que estuvieron presentes en el incidente y que querían tomar contacto con Javier por el hecho de compartir la experiencia y decir, oye, yo también vi eso, ¿no? Ahora, digo que hay que mantenerse con mucho cuidado, porque de todas maneras lo que se encuentre con Claudio va a ser un descubrimiento importante, ya sea a nivel de la estructura de la psiqui, de la propia psicología, Claro. porque si Claudio es capaz en estados alterados de inventar un sistema de lenguaje con una estructura, eso debe venir de alguna parte. Algunos hablan de memoria genética, etcétera. Es decir, abre un campo importantísimo para el estudio de la conducta humana, de la psicología hasta la antropología y por qué no la sociología. O de la creatividad. Sí, también, pero yo creo que esa creatividad, insisto, es un fenómeno extraordinario de existir, porque tampoco descarto el hecho físico de que el día de la cita aparece un fenómeno físico externo. Esto fue en el programa OVNI, digamos, de Televisión Nacional de Chile, que dedicó dos capítulos porque fue realmente increíble la forma como Claudio estaba ahí expuesto a una situación realmente fantástica. Sí, bueno, estamos acá para usted que se incorpora junto a Rodrigo Fuenzalida. Él es sociólogo y por muchos años se ha dedicado a la investigación del tema OVNI. Y cuando ya nos acercamos rápidamente a fin de año, haciendo una recapitulación de lo que ha sido este año 2000 para los estudiosos de este fenómeno que tiene tantos seguidores. ¿Fue un buen año para Chile o ahí nomás? Yo diría que fue un año, personalmente pienso que fue un año... Un buen año te refieres a la cantidad de información. Yo creo que hubo, fíjate que hubo mucha información, algunas de ellas que todavía no ha podido ser bien investigada, pero hay mucha información sobre la cual trabajar. Creo específicamente que este último periodo de tiempo hemos tenido ya informaciones con relación a avistamientos relevantes, algunos registrados videos, y tenemos inclusive el próximo fin de semana arriba un video muy interesante, investigado por Fabián Sáez, que es corresponsal de Ayón en la 7ª región. Es un video diurno con un objeto volador no identificado que tiene desplazamientos bastante increíbles que cumplen el requisito que uno siempre busca en una observación ufológica, es decir, que el ovni se comporte como tal. Generalmente una cantidad de videos que nos llegan son planetas, aviones. Hace una semana atrás estuve por ahí denunciando un avión. Veíamos una persona fascinada ante la descripción del avión, pero lo bueno es que la mayor cantidad de los buenos casos todavía están en nuestro poder y no se masifican, es decir, no los damos a conocer en los medios para evitar contaminación, sino hasta que una vez que están investigados, ahí los presentamos. Por medio del programa nosotros hemos dado a conocer bastantes casos increíbles, algunos de ellos que han producido gran estupor, y que creo que lo hemos hecho por la necesidad de informar responsablemente algo que nos consta que está ocurriendo. No colocamos aquí la mera luz, etcétera. Y en función de eso es que al final también voy a dar una información bastante interesante sobre observaciones OVNI acontecidas hace no más de una semana. Pero por favor no nos deje con incertidumbre. Vamos haciendo un recorrido. Rodrigo, el caso Friendship, que a la gente la apasiona de sobremanera. Bueno, este año ustedes investigaron en el programa de Canal 7, en el programa OVNI. Sí, estuvimos ahí. Y antes lo habías comentado, antes que partiera el programa, de hecho nosotros lo habíamos comentado acá, de que había unos pseudo frenchistas, si se le pudiera llamar de alguna forma. Sí, que siguen operando hasta hoy día. Eso fue un poco una repercusión y una manipulación
una manipulación, diría yo, bastante delicada y irresponsable, ¿no? No responsable, irresponsable de la credibilidad de las personas en función de individuos que estaban con una necesidad de estatus, es a mi entender, una necesidad de estatus, una necesidad de sentirse especiales, fraguando un fraude que fue descubierto rápidamente. Se notaba que las personas que inventaban este pseudo-friendship no conocían los relatos originales, las voces no tenían ninguna relación con las voces originales, descuidaron un conjunto de detalles que nos hicieron descubrir rápidamente el fraude. Ahora, te digo, nosotros quedamos con la piel tan delicada después de esto, que el día viernes pasado tuvimos nuestro primer chat con los amigos, seguidores del programa y seguidores también de la página. Próximamente vamos a tener un nuevo chat que fue muy exitoso, fue de las 9:30 hasta las 2:30 de la mañana duró. Y de repente apareció Ernesto, y me dice: Rodrigo, soy Ernesto Taiquemó, que era el nombre de QRZ, el nombre de radio de Ernesto de la Fuente. Y yo de inmediato dije: no, aquí esto es una nueva, como se dice en lenguaje en radio, mula, etcétera. Tuve que testear por lo menos 1 hora y media, y efectivamente era Ernesto, pero yo no le podía creer en un principio, y al final lo delato. Efectivamente estamos en presencia de Ernesto de la Fuente, imagínate, lo soltaron hasta horas muy tarde de la noche, en un momento que fue para nosotros muy interesante. Ahora, a uno lo deja con la piel sensible, y me gustaría también saber, aprovechando que nos escuchan en Estados Unidos, parte de la investigación los resultados que pueda haber llegado Regis en Estados Unidos, en función de algunos nombres que le proporcioné. Es una investigadora norteamericana que es auditora del programa, también es una de las asesoras de Chris Carter en Archivos X. No, escucha vía internet en la www.cooperativa.cl. Exacto. Y sí, increíble. Me gustaría saber si logró contactar con alguno de los nombres. Ella también nos felicita por el programa semana a semana. Y creemos que sería interesante llegar a descubrir lo que puede estar pasando. Porque digo, esto ya es una ola que nadie detiene, Friendship. Nadie detiene esta ola. Nosotros tratamos en lo posible de decirle a la gente que se mantengan calmos, que todavía no hay resultados concretos, que hay algo interesante que está ocurriendo efectivamente. Y esto quedó en un misterio que ya generó por lo menos un nuevo mito chileno, un mito tecnológico vinculado a asociar los ovnis con la isla. ¿Y se sabía algo, Rodrigo, algo nuevo, alguna noticia nueva de Friendship, o Ernesto no te contó nada? Ernesto está siempre abierto a poder conversar con él. En una de esas, quizás en el último programa, podríamos hacer un contacto con De la Fuente. No, de todas maneras, por cierto. Sé que él está todavía con nuevos antecedentes, y también está investigando algunos casos en la tercera región de incidentes ufológicos que pensamos también dar a conocer. Estamos de la noche a la mañana en Cooperativa. Rodrigo fue en salida con nosotros, haciendo este resumen de lo que ha ocurrido este año 2000 acá en materia de ovnis. Oye, 3 minutos para resumir la última experiencia que te ha llegado. Bueno, ha sido... Bueno, vamos a señalar que vamos a cambiar algunos datos para proteger a los inocentes. Esto ocurrió hace una semana atrás. Se protege la fuente. En el sur de Chile, una avioneta particular con algunas personas particulares que van viajando sobre un sector aproximadamente 9ª, 10ª región, a plena luz del día contemplan un objeto desde salir al costado, es decir, algunos cientos de metros posterior a una cancha de aterrizaje. Este objeto se eleva y ellos lo interpretan como un avión, otro avión que tiene que haber estado, porque hay varias pistas de tierra por ahí, algunas pistas improvisadas también secundarias. Y lo curioso es que la forma del avión era rara, pero le da un brillo metálico. En un instante, cuando lo tienen a unos 2 kilómetros, ellos comienzan por el equipo de radio, en una frecuencia abierta, a transmitir efectivamente la información, y esta información en función de las coordenadas en las cuales ellos se encontraban, para evitar todo tipo de accidente, porque están en lo que se podría señalar que hacen ruta de colisión. Lo curioso es que este objeto se mantenía estable, y al escuchar la voz del operador, el objeto se eleva haciendo un movimiento en 90 grados, quiebra en 90 grados y acelera a una velocidad extraordinaria que lo hizo invisible ante los ojos de los propios perceptores. Todos ellos
señalaron que no se trataría de un objeto convencional. Y eso se está investigando. Se está investigando. Ahora, este tipo de observaciones, uno de los tripulantes le atribuyó, le colocó hasta apellido. Para mí eso era un Foo Fighter, imagínate, un Foo Fighter. Bien específico. Bien específico. Lo que pasa es que este tipo de observaciones, ya tuvimos el presente año varias denuncias. Ya desde el año 97 hasta hoy día se está hablando, se está denunciando observaciones a plena luz del día con cuerpos metálicos, en algunos casos pequeños, que van circundando geografías y que reaccionan ante estímulos racionales. Un caso emblemático que nunca sacamos en la primera temporada de OVNI fue 7 muchachos que en el sector de Peldehue se encuentran efectivamente con una de estas esferas que iba bordeando uno de estos. Esas personas agarran un espejito, una mujer, le hace cambio ahí con la refracción del sol y el objeto reacciona y se viene en dirección a ellos. Y lo tuvieron por no más de 7 metros. Se coloca arriba de un árbol, inclusive ellos arrancan despavoridos y el objeto también reacciona de manera inteligente. Este tipo de esferas, recordemos que relatos de esferas hasta ahí del siglo pasado, ¿no? Claro. Por lo tanto es un fenómeno recurrente. Ahora, a mi entender, el relato también sobre esto, que se publicó recién el presente año, fue un relato que estuvo guardado 2 años en la 8ª región, hacia el sector precordillerano, de una de estas sondas que estuvo 24 horas acompañando a personas de un poblado que tuvieron el objeto. Son cerca de 8 los testigos, salió esto en el Diario El Sur, con todo tipo de características de estos observadores que a mi entender están en una actitud de vigilia, en una actitud bastante activa y que cada vez los tiempos de observaciones son más brutales. Otra observación del presente año la tuvimos en el mes de julio. Desde Vitacura también se contempló un objeto similar a las aproximadamente 2 de la tarde. Todas las horas de la fluctuación son entre las 12 y 2 de la tarde, de las observaciones más recurrentes de este tipo de esferas, lo cual me hace pensar que estamos ante la posibilidad de hacer algo grande. Rodrigo Fuenzalida nuevamente nos ha dejado con la inquietud. ¿Qué pasa en los cielos del mundo? ¿Qué pasa en los cielos de Chile? El desafío, la conversación, los temas pendientes, este resumen que nos acerca al fin de año. ¿Qué tal si lo continuamos la próxima semana? Lo vamos a continuar de todas maneras. De la noche a la mañana en Cooperativa. Y para tranquilidad de todos los auditores, yo no voy a pelear hasta fin de año contigo. Va a más fuego artificial. Sí. Es que se acerca la Navidad. Tenemos un espíritu navideño. Ahí a Santa Claus, al viejo Pascuero. Además que me mandan mail enojados conmigo porque te critico. Automóviles estuvo nuevamente con nosotros, seguirá con nosotros hasta las 6 de la mañana. Sus direcciones Las Condes 11.000, Vicuña Maquena, esquina departamental, Mall Arauco en Maipú. ¿Algo más, Rodrigo? Sí, las noticias. Que por favor visiten www.aion.cl, www.aion.cl. Hay nuevas informaciones y próximamente ya estamos readecuando todo el sitio, incluso con Antonio Neus. Y también vienen próximamente jornadas de ufología en febrero en Viña del Mar y en el Planetario de la Universidad de Santiago, para el cual el próximo programa también vamos a dar detalles al respecto. Se pueden comunicar con aion@chilesat.net, aion@chilesat.net, pero visiten el sitio. Un agrado estar contigo, Rodrigo, que te vaya muy bien, te esperamos la próxima semana. Ahora las noticias del Diario de Cooperativa.